Oscar, gracias por atendernos. Es usted muy gentil. Muy buenos días. Nicolás, Manuel, muy buenos días, aunque no son tan buenos para el Perú. Pero bueno, tenemos que afrontar esta situación. En primer lugar, rechazar esta actitud que quiebra el régimen democrático que se venía discurriendo con una serie de accidentes como a veces es natural en todo sistema democrático. Hemos quebrado ya 4 sucesiones democráticas que se venían produciendo, más de 20 años o 20 años de un ordenamiento constitucional que nos hacía presagiar que estábamos caminando en la consolidación de este sistema y se produce este desenlace. ¿Para usted, señor Urbiol, estamos frente a un golpe de Estado? Yo sí. Estoy convencido, después de haber visto ayer a los comandantes generales de las distintas armas y de la Policía Nacional avalar esta actitud, que no tiene ninguna justificación porque no hay retiro o confianza denegada tácitamente. Es una interpretación torcida que se ha hecho y vemos ahora que se concreta eso que estamos viendo en los últimos años en algunos otros países. Ahora dígame una cosa, ¿qué es más torcido? Y se lo digo con la más absoluta sinceridad, saliéndonos de ese corsé en el que muchas veces se mueven ustedes los constitucionalistas. Desde la opinión pública y el sentido común, ¿qué es más torcido? El asunto de interpretar desde el punto de vista fáctico, como lo ha hecho el presidente de la República, o desde la triquiñuela política, armar un ardid en la que plantean la cuestión de confianza, ¿no? Dilatan para la tarde, en la mañana aprovechan, por supuesto, para elegir un miembro, justo el que les interesa, justo el primo del presidente del Congreso de la República, sin que se establezca el orden, sin que nadie sepa por qué él y por qué no lo otro, por qué el candidato A y no el candidato B, por qué no el candidato C y el candidato D, por qué el candidato A. Y luego, cuando ya se ha elegido, es decir, cuando ya se ha consumado el interés del Congreso, que era cambiar a uno para cambiar la correlación de fuerza, en la tarde, entre comillas, decir, sí te acepto la cuestión de confianza cuando en los hechos parece ser que no se da. ¿Qué es peor? ¿Qué es más torcido, digamos, para usted, señor Urbiol? Yo no avalo de ninguna manera los errores que ha cometido y pueden haber cometido en el Congreso de la República. Lo que yo critico y por eso precisamente salgo a reclamar con una limpia trayectoria que siempre ha respetado el orden democrático. Nicolás es testigo porque me conoce desde muy joven. Yo siempre he estado al lado de la Constitución y de la ley. No avalo ningún comportamiento que esté fuera de la ley. Y yo creo que aún con la irregularidad que usted, Manuel, señala, creo que habían caminos democráticos que se estaban incluso tratando de concretar en la tarde de ayer para solucionar este problema, pero no el golpe de Estado. Claro, pero el tema es el siguiente, que pero no la imposición es cierto, tampoco, claro, pero ¿no? Es cierto que hay que mantener el orden constitucional y dar las salidas democráticas y legales, pero hay situaciones excepcionales como la que estamos viviendo en que estamos en un proceso donde la clase política, quienes han dirigido el país en las últimas décadas, están sentados en el banquillo de los acusados. Entonces, en ese contexto, proponer una modificación constitucional que es absolutamente legal, porque es una atribución del Congreso hacerlo, y adelantar las elecciones, era una salida razonable, ilegal y constitucional. Y el Congreso la archiva en una comisión y luego de eso procede a la renovación de miembros del Tribunal Constitucional, no en función de los plazos o de las urgencias, en función de sus propias necesidades, porque necesitan un quórum favorable para sus intereses. Entonces, en ese contexto, el presidente del Consejo de Ministros dice, modifiquemos las reglas, que también es una atribución del Congreso para hacerlo, y no elijamos a ningún miembro del tribunal hasta que hayamos cambiado esas reglas, y lo primero que hace el Congreso es comenzar a elegir con las reglas antiguas. Entonces, ¿por qué eso no puede ser? O sea, no es que interpreto que no están admitiendo mi cuestión de confianza. De hecho, están pasándole por encima. Le están diciendo que no.
No hay interpretación tácita, Nicolás. Disculpa que discrepe contigo, con Manuel. Yo creo que nada justifica un golpe de Estado. Tú, Nicolás, conoces perfectamente las consecuencias, has vivido muy de cerca y has conocido a Roberto Ramírez del Millar. En memoria de él, yo estoy actuando en protesta del quebrantamiento del orden democrático. Esa es mi posición. Que se han podido buscar salidas políticas de acercamiento, que yo la sugerí ahí en un artículo que escribí en el diario El Comercio, que espero hayan leído. Yo creo que ayer era el momento en que se produzca un acercamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Se ha perdido esta oportunidad. Qué lamentable, Nicolás. Espero que esta situación pueda revertir. Ahora, ¿ve usted alguna salida a esta situación? Porque estamos frente a una consumación de hechos. O sea, a ver, en primer lugar, aparentemente dos presidentes. No sé dónde estará la señora Mecharao, pero se considera presidenta porque supuestamente este Congreso disuelto por el presidente de la República, que además en su condición de disuelto ha suspendido un año al presidente, le ha erigido como presidenta a la vicepresidenta. ¿Hay alguna salida? ¿Hay algún tercero confiable que pueda, digamos, señalarnos un camino del retorno al consenso democrático? Porque creo, por supuesto, cada uno habla de su democracia, pero digo, de retorno al camino del consenso democrático. Mire, jurídicamente es bastante difícil. Yo creo que la salida ahora es política, es una salida política, porque se han rebasado los márgenes de lo que establece la Constitución, por ambos lados, en muchos sentidos. Yo creo que tiene que haber una salida política. El país no puede mantenerse en esta situación. Tenemos muchos asuntos más importantes que tratar, sí, claro, y que lamentablemente se van a ver afectados por esta situación. Tiene que haber una salida política. ¿Esboza usted alguna? ¿Se le ocurre alguna? Pero antes de seguir con lo de la salida política, a mí me llamó la atención ayer lo que ocurrió en el Congreso, porque Jenny Vilcatoma saca una moción de vacancia que ya estaba lista, sí, que se ha venido trabajando durante varias semanas. Es decir, había un plan en marcha para vacar al presidente Vizcarra. De eso ayer quedó absolutamente claro, que todo estaba listo. El problema es que no le alcanzaban los votos. Entonces se reúne la Junta de Portavoces restringida, ¿no es cierto? Y deciden ya no plantear la vacancia, sino plantear la suspensión temporal del presidente. Pero eso tampoco es constitucional en los términos en que lo han aprobado ayer. Mire, Nicolás, lo que usted ha señalado es como a una fogata se le echa gasolina y efectivamente hay actos que no se deben hacer o actitudes que no se deben tener en situaciones en las que no es recomendable. Lo que hizo ayer la señora Vilcatoma quizás es precisamente haberle echado gasolina a una fogata que estaba por ahí activa, pero que podía haberse apagado. Ha habido actitud incendiaria y creo que quien incursiona en política debe saber las consecuencias de sus actos. Lamentablemente todo lo que ha sucedido, y ojalá en nuestro país pueda reconducirse por el canal de la democracia, porque eso es lo que esperan los peruanos. Okay, bueno, si tenemos un último minuto. A ver, adelante. Vamos. Información de último minuto. Atención, información de último minuto. El congresista o excongresista Roberto Vieira se ha presentado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para salir del país en un vuelo internacional que sale con destino a Miami, queriendo utilizar su pasaporte diplomático. Se le ha comunicado, señor Vieira, ya no puede usted utilizar ese pasaporte porque se le ha vencido su condición de funcionario público. Debe usted sacar un pasaporte ordinario en virtud al decreto supremo 165-219. Ha ido al primer piso, está buscando obtener pasaporte biométrico porque no tiene impedimento de salida, de hecho puede hacerlo. Pero tiene multas electorales y no pueden darle el pasaporte biométrico. ¿Qué ocurre? Miedo, porque ya no tiene inmunidad el congresista Roberto Vieira. Dicho sea de paso, las imágenes en plataforma televisiva. Para televisión y para redes sociales está la imagen de Roberto Vieira en la oficina de migraciones del aeropuerto tratando de resolver su situación, de sacar su pasaporte, pero tiene multas electorales. Lo que está claro es que está desesperado por irse. Habría que saber por qué. Oscar. Nicolás. Yo hacía ayer, para terminar, la comparación con el 5 de abril que vivimos.
Y yo, Así es. ese día para mí fue especialmente memorable porque yo estaba entrevistando al doctor de los Ceros, que era presidente del Consejo de Ministros, Y que la salida era que el presidente, o sea, que el presidente del Consejo de Ministros solicite cuestión de confianza y se cierre la Cámara de Diputados constitucionalmente y se convoque a elecciones adelantadas ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados. Sí. Era la salida constitucional, es decir, había una salida democrática que iba a tener implicancias, o sea, para hacer elecciones, los partidos iban a tener que articular. El propio fujimorismo, ¿no es cierto?, tenía que tomar la forma efectiva de partido para ir a esas elecciones. Pero se optó por un golpe de Estado, porque cuando estaba sentado conmigo de los Ceros, ya los militares habían tomado el control de las calles. Sí, y en este caso, Nicolás, la actitud que se ha tomado de disolver el Congreso, parece que también han disuelto la Comisión Permanente, porque han tomado el Palacio Legislativo. ¿Dónde va a funcionar la Comisión Permanente? Que no se puede disolver. Esa es una situación también bastante irregular. Eso es lo que hago notar. Por las últimas noticias que tenemos ahora en la madrugada es que el Palacio Legislativo ha sido tomado. La Comisión Permanente no ha sido disuelta, no puede disolverse, lo establece así la Constitución. Bueno, pero no hay información sobre eso, según lo que se ha publicado en la norma que además Por ya se eso, publicó ayer en ojalá una que no se edición concrete extraordinaria eso, del porque Perú. hay una No se comisión establece eso, permanente. de tal manera que se debe asumir que la Comisión Permanente, por supuesto, continúa en funciones, y lo que deberíamos, para confirmar, es que el señor Olaechea convoque a esa Comisión Permanente y, por supuesto, sesione en el recinto parlamentario como corresponde. Pero Así eso es. seguramente vamos a poder confirmar en el transcurso de las Así es, siguientes horas. efectivamente, y se busque una salida política para esta situación. Eso es lo que todos esperamos. Que no sé si la haya, los en realidad. demócratas. No sé si la haya, porque la Bueno, verdad es que en concreto solución tenemos... es que la solución está en manos de Mercedes Arauz. Que Mercedes Arauz acepte renunciar a la presidencia de la República y se acabó la discusión. Bueno, renuncia si Martín ocurre, Vizcarra, porque- renuncia Mercedes pero Arauz si y se ocurre, adelantan las Nicolás, ¿no? elecciones. Porque en la práctica Mercedes Arauz no sé cómo va a ejercer. O sea, lo que desde mi punto de vista, el ejercicio de la presidencia es un ejercicio de poder. Si no tiene poder, no hay ejercicio. Y no tiene ningún poder. ¿Cuál es el poder de la señora Arauz? No tiene oficina ni despacho. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Manuel, Finalmente, no es lo mejor que nos ha ocurrido, pero estamos frente a una consumación de hechos y hay que darle la salida que corresponda. Sí, Oscar. Nicolás ha estado muy próximo a los hechos del 5 de abril, cuando se pretendió que Máximo San Román jure, como de hecho juró en el Colegio de Abogados. no pudo concretar ese gobierno que era constitucional porque le faltaban los atributos de dominio territorial y de la fuerza. Tenía la legalidad que la Constitución del 79 le reconocía, pero lamentablemente Fujimori tenía el dominio de la fuerza y el dominio territorial, pero no la legalidad. Sin embargo, se consolidó el gobierno de Fujimori, que después buscó la salida de un Congreso Constituyente democrático. Bueno, eso es historia, y nosotros aspirábamos a que el Perú nunca más redite una situación como esa. Bueno, se ha producido, lamentablemente, y reiteramos una situación que todos los peruanos en ese momento aplaudieron, pero después se convencieron que habían hecho daño a la democracia. Hoy día también hay una alta aprobación a esta actitud, y espero que no genere las consecuencias que generó ese golpe de Estado. Sí, sí. Aunque hay diferencias manera. sustanciales, ¿sabes? Está clarísimo por lo que ha dicho Vizcarra, no quiere quedarse en el puesto, o sea, no quiere inaugurar ningún gobierno de reconstrucción, ni de renovación. Ojalá ni- sea así y ni se nada. busque Esa es una una cosa salida que política marca una diferencia para- absoluta entre quien se convirtió después en un evidente dictador en la presidencia de la República. Y por supuesto la idea es estar atentos a que eso no pase. Doctor Urbiola, muy gentil, muchas gracias por respondernos. ¿No? Ojalá que el Perú se reconduzca por el canal de la democracia, ¿Cómo no? Manuel Por supuesto. y Eso Nicolás. esperamos todos. Buenos días. Muchas gracias. Oscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, ha estado en la línea. Nosotros nos vamos a ir a la pausa.